Vamos con otro tema muy importante de este día. La subsecretaria de Telecomunicaciones anunció la apertura de la licitación del espectro para la Internet de alta velocidad, conocida también como 5G. Este anuncio se dio en medio de la feria de tecnología móvil más grande del mundo en Barcelona. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicancias? Lo vamos a conversar a esta hora con Nicolás Silva, director de tecnología de Asimov. Nicolás, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, buenas tardes, Nicolás. A ver, ¿qué significa que se abran las licitaciones, que de alguna manera ya en marzo conozcamos lo que son las bases para esta infraestructura digital? ¿Qué significa el 5G? A ver, es el primer paso para definir ya cuál va a ser la política para la implementación del 5G. El 5G aún todavía está en fase borradora, o sea, recién en el 2020 vamos a poder ver los primeros aparatos, las primeras implementaciones comerciales del 5G. Pero es importante que el país desde ya tengamos definidos los distintos espectros que van a usar los operadores que van a operar sobre el 5G. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si hacemos la analogía con una construcción, por lo menos definir qué operadores van a tener qué terrenos. En el fondo, que por lo menos definamos, este operador va a tener tanto de terreno, este otro operador va a tener este otro pedazo de terreno. La futbolística rayar la cancha, digamos. Claro. Pero aún todavía no están los planos de cómo va a ser el edificio, todavía no se empieza a construir el edificio, nada. Pero por lo menos ya es importante para las operadoras que van a hacer una inversión a futuro saber qué terrenos van a tener para empezar a hacer la inversión. Y yo creo que esto es una buena iniciativa que se empieza a hacer desde ya, a pesar de que todavía falta un tiempo para ver las primeras implementaciones en el mundo de esto. Pero es para que no nos tome de nuevo como pasó con la televisión digital, que de repente... Que de hecho seguimos con esa situación. Seguimos discutiéndola y ya, o sea, países que lo implementaron hace 15 años atrás y todavía nosotros recién empezó la discusión como 10 años después que el resto de los países. Claro, tuvimos una discusión eterna si era la norma brasileña, la japonesa... Claro, qué tecnología vamos a usar, qué frecuencia se va a usar. En ese punto, claro, se está adelantando, pero estamos atrasados, estamos a la par de las grandes potencias para que no pase lo mismo, digamos, con respecto al 5G. Pero estamos a la par. Ya. Yo creo que si empezamos a licitar estamos a la par porque, bueno, en algunos casos, por ejemplo, Estados Unidos está un poco más adelantado y ya están haciendo los primeros prototipos de implementaciones en algunos estados. Pero para el 2020 se prevé que ya van a hacer las primeras implementaciones comerciales en algunos estados y van a recién salir los primeros aparatos que soportan este estándar. ¿Ya? Antes que eso vamos a ver probablemente algunos como subconjuntos del 5G implementados, o sea, como todavía no está definido la norma completa, pero hay como algunas partes que ya están definidas, entonces puede que esté implementado por algunas partes nomás del estándar. Entonces, puede que veamos, no sé, dispositivos que se conectan a mayor velocidad que el 4G, pero no todavía a lo que podemos llegar con el 5G. A ver, vamos un poco al concepto para entenderlo. Claro, uno dice 4G, 5G, lo primero que uno le salta es más velocidad. Sí. Pero es mucho más que eso, ¿no? Sí, es mucho más que eso. A ver, el 4G, 5G se llama cuando hay un cambio generacional importante entre una tecnología y otra. Entonces, con el 5G, ¿qué cosas, a pesar de que la norma no está hecha, qué cosas se prevé que van a ocurrir? Uno, que van a haber aumentos de velocidad significativos. Hoy día en el 4G estamos alrededor de los 50 megabits por segundo, más o menos la velocidad que tenemos. Con el 5G se espera de 10 a 20 gigabits por segundo. Que es como 100 a 200 veces más rápido. Es un trecho enorme. Sí, un ancho de banda de 100 a 200 veces mayor. Por lo tanto, eso te habilita para un montón de nuevas aplicaciones. Probablemente las aplicaciones que hoy en día usamos no van a tener mayor diferencia, porque, por ejemplo, hoy en día, si tú ves una película en 4K, con el 4G puedes ya verla. Con buena calidad, no va a tener cortes. Alcanza, digamos, con el 4K. Alcanza. Sí, pero por ejemplo, si pensamos en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, películas en realidad virtual, donde tú no solo veas una pantalla, sino que tú veas todo un entorno tridimensional alrededor tuyo, ahí sí requieres un ancho de banda mayor, donde lo que te brinda el 4G no alcanza. Entiendo que también, por ejemplo, la domótica, que es la interconexión, por ejemplo, de la casa con los distintos artículos para un celular que existe actualmente, pero que necesita mayor potencia, mayor infraestructura que le entregaría el 5G. Sí, otra de las ventajas del 5G es porque
aguanta mayor cantidad de dispositivos la antena del 5G. Yeah. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Que muchos dispositivos puedan estar conectados simultáneamente. En el caso de la domótica, que esté conectado, claro, el refrigerador, la tostadora, etcétera, lo que uno se imagine. Pero además también, por ejemplo, que si estamos en un estadio, que normalmente el 4G muere ahí porque es demasiadas conexiones sobre la antena, el 5G sí soporta mayor cantidad de conexiones. Entonces, pues, ahí no va a ocurrir el típico problema, estamos en un recital, en un concierto, y que nadie se puede conectar a internet porque está saturada la red. O te pongo un caso, por ejemplo, de emergencia, un terremoto, un tsunami, cuando justamente todo el mundo empieza a llamar y dice, claro, es que está totalmente cubierto lo que es el 4G. Ahí podría también haber una solución para esa saturación que se da. Claro. Y que, claro, más allá del llamado con los planes de con el plan de datos, digamos, con la transferencia de datos. Sí, claro. Las antenas tienen un límite de ancho de banda que pueden aguantar. Entonces, si son muchas personas conectándose a la misma antena, la antena se satura. Y esto el 5G lo solucionaría. Y hay otro tema importante que también es una gran mejora del 5G, que no mucha gente lo conoce, que es la latencia. A ver. La latencia es cuánto se demora un paquete de datos de llegar de un punto a otro punto del planeta. Entonces, actualmente el 4G va en torno de los 200, 300 milisegundos, lo que se demora. En cambio, con el 5G pasa a ser 1 milisegundo. Ahora, uno se pregunta por qué esto es importante, porque en realidad 300 milisegundos igual es bastante rápido, pero si uno piensa también en otro tipo de aplicaciones, no en las que estamos acostumbrados hoy en día, por ejemplo, si nos imaginamos en autos que se manejan en forma remota, por ejemplo, un camión que en vez de estar el chofer dentro del camión, lo maneja a distancia desde una oficina o desde su casa, ahí sí que la latencia para manejar sí requiere que sea en torno a 1 milisegundo. No puede el camión demorarse 300 milisegundos en reaccionar entre que diste la instrucción y que el camión se mueve. Claro, sería un proceso desfasado desde la orden y la ejecución. Y claro, eso también apuntaría a lo que es un aporte para la automatización, que está tan en desarrollo, digamos. Para el automatización y pero también automatización remota, digamos. Claro, y el manejo remoto de cosas, por ejemplo, también la telemedicina. Si pensamos, no sé, un doctor haciendo una cirugía a distancia, también ahí requieres que la latencia sea prácticamente cero. No puede ser que, claro, hace un corte y se demora una cantidad de milisegundos que puede estar ahí entre la vida y la muerte del paciente por esa pequeña latencia que ocurre. Entonces, en el fondo 5G nos abre un montón de nuevas aplicaciones. Claro. Y ahí está la gran importancia. Claro, se van a conocer las bases, obviamente hay todo un proceso que se va desarrollando. Ahora, tú decías, y que creo que es muy importante, estamos adelantándonos para que no se nos pase este tren como ya nos ha pasado con otras tecnologías, con otras infraestructuras digitales y tecnológicas. Ahora, desde tu expertise, ¿cuánto podría demorar esto? También considerando que estamos más bien en pañales y de hecho cuando se habla de 4G también se dice que se habla de un 4G más o menos mentiroso muchas veces. A ver, yo creo que el 2020, lo que yo pronostico es que pueden haber las primeras implementaciones de 5G, quizás no con el estándar completo. El estándar 5G va a definir una serie de tecnologías que lo componen. Y puede que en 5G tengamos un subconjunto de ellas ya como lanzado comercialmente. Y luego a poco se va perfeccionando y se va mejorando y al final hasta que se llega al estándar completo, que ahí sí va a obtener todas las bondades del 5G. Por ejemplo, puede que el 2020 tengamos un 5G, pero no lleguemos a las velocidades peak que te da el estándar. O sea, quizás no llegamos a los 10 o 20 gigabits por segundo, sino que llegamos a los 4 claro, el 100% del 5G, digamos, de esta quinta generación. Puede que quizás la latencia no sea de 1 milisegundo, sea en torno a los 50 milisegundos, pero por eso yo creo que esta implementación lo más probable es que vaya siendo gradual y de a poco se va completando el estándar y yo creo que quizás para el año ya 2021-2022 podamos tener el 5G completo con todas estas características ya disponibles comercialmente. Ahora, Nicolás, ¿a qué obedece el cambio de una generación a otra? Es decir, pasar del 3G al 4G, el 5G. ¿Es por la tecnología que se va produciendo las aplicaciones o más bien por la experiencia que requiere el usuario en este caso?
No, es simplemente que hay una comisión de la ITU, se llama, que en el fondo ellos definen cada cierto número de años como cuál va a ser lo que se va a llamar. El paso de una generación a sí, otra, digamos. Ellos lo definen así, dicen ya el 5G, y ahí hay una discusión donde hay muchos participantes, participan tanto las grandes empresas como, no sé, Samsung, Huawei, que son las que aportan la tecnología, y, no sé, políticos, gente del medio, y todos discuten y definen así como cuál sería el estándar que va a ser considerado 5G. Pero no hay como nada exacto, así como que uno diga de este punto en adelante, siempre va a ser un salto generacional. Es como, en el fondo, es un poco más antojadizo así desde estos grupos, así como cuando deciden que ya hay un avance suficiente como para llamarle una nueva generación. Perfecto. Bien, Nicolás Silva, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos de qué se trata este 5G, que claro, uno lo ve como el salto generacional, pero es mucho más profundo que eso. Gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, cuídate. Gracias.